Muy buena tarde, sean ustedes bienvenidos a la Fundación Miguel Alemán en ocasión del 41º aniversario luctuoso del expresidente de México y del informe anual de actividades de esta institución correspondiente al 2023. Presiden esta ceremonia de manera virtual el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, y la señora Claudia Alemán Mañani, presidenta del Comité Ejecutivo del Patronato. Nos acompañan de manera presencial don Daniel Alemán Serrano, miembro del patronato de esta institución. El doctor José Natividad González Parás, orador en esta ceremonia. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de nuestra fundación. Los coordinadores de programa, la ministra en retiro, licenciada Irma Cue. El licenciado Javier Vega Camargo. Y el licenciado Francisco Javier Mondragón, secretario del Comité Ejecutivo de la Fundación. Tiene el uso de la palabra el doctor José Natividad González Parás, en nombre de la familia Alemán. Un antiguo refrán bíblico dice: por sus obras los conoceréis. En el devenir de los pueblos solo trascienden aquellas personas cuyas obras sobresalen. En el campo de la política, los liderazgos públicos pueden ser recordados para bien o para mal. Algunas historias de vida van al cesto de la basura, al menosprecio o a la condena. Otras, que se inscriben en la mediocridad, desaparecen en el olvido, y solo las que rindieron frutos, las que dejaron huella positiva, permanecen en la memoria colectiva. Sus aportaciones se convierten en legado y son objeto de remembranza. Memoria histórica e historia son conceptos diferentes. La historia es la narración de lo sucedido en el pasado. La memoria histórica se concibe como algo fluido y dinámico. La memoria es vida, señalaba Pierre Nora, y permanece en constante evolución. Está abierta a la dialéctica del recuerdo y el olvido, y es susceptible de ser adormecida o revivida en la conciencia colectiva. Cuando lo memorable vale la pena, hay una sensación de que el presente pertenece al pasado, de que el pasado es parte del presente y que ello implica un sedimento de identidad. Identidad que en la perspectiva de Henry Bergson es también referente y guía para las generaciones posteriores. Las naciones que no recuerdan a sus héroes, a sus próceres, a sus personajes sobresalientes, las que hacen caso omiso de las lecciones del pasado, van a contrapelo del propósito de construir un futuro mejor. Por eso existen los calendarios cívicos, los memoriales, las rotondas de los hombres y mujeres ilustres. Recuerdo con nostalgia ese bello edificio del barrio latino de París, el Panteón, en cuyo frontispicio se escribía la frase: a los grandes hombres, la patria agradecida. En México se honra a los héroes de la patria, a los que nos dieron independencia y libertad, a los personajes de la Reforma, a los que impulsaron con su pensamiento y acción una verdadera transformación en la Revolución Mexicana,
y a los que nos permitieron transitar de la época de jefes militares y de caudillos a una de gobiernos civiles y de instituciones. En las postrimerías de la denominada etapa posrevolucionaria, a finales de los 40, nuestro país y sus gobernantes salen de la zona permanente de conflicto, encuentran por fin la estabilidad política y se da el paso hacia la modernidad y el desarrollo sostenido. Ahí aparece la figura del personaje a quien hoy evocamos en esta magnífica biblioteca, a Miguel Alemán Valdés, un presidente que bien merece el título de precursor de la modernidad y del humanismo mexicano. Muy apreciables integrantes de la familia Alemán Velasco, muy querido Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, estimadas y estimados amigos, es para mí un significativo honor haber sido invitado como orador en el 41º aniversario de su fallecimiento y sumar mi mensaje a los que cada año se han venido exponiendo para conmemorar la figura y el legado de un gran hombre. Tuve la oportunidad de leer con atención los discursos pronunciados en ocasiones anteriores. En todos ellos descubrí elementos que mostraron la valía de su trayectoria, de cómo abrevó de su padre su pensamiento nacionalista y su compromiso con las tesis sociales de la revolución, de cómo en circunstancias difíciles pudo superar en su temprana juventud dificultades y retos, de cómo con su don de gentes y capacidad de relación pública se ganó la simpatía de compañeros y amigos y particularmente la orientación y el apoyo de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, de cómo ejerció su profesión de abogado, defendiendo a la clase trabajadora y al mismo tiempo ingresó con éxito al mundo empresarial, de cómo varió su trayectoria hacia el servicio público y logró un rápido ascenso en las esferas de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, en donde llegó a ser gobernador de su estado y secretario de Gobernación, de cómo influyeron en él la impronta de sus maestros y de intelectuales y artistas que cultivaron su interés por la educación, la ciencia y la cultura, y de cuáles fueron sus aportaciones a la construcción de un México mejor. Mucho se ha hablado de los grandes logros económicos durante su mandato. De alguna manera, al presidente Miguel Alemán se le identifica como el presidente que modernizó al país, el presidente que abrió la puerta e impulsó la economía mixta, armonizando los factores de la producción y haciendo crecer la industrialización y el empleo. El presidente que impulsó el desarrollo estabilizador y que propició el denominado milagro económico mexicano con tasas promedio de crecimiento de alrededor del 7% anual. También se le conoce como el presidente constructor. La pintura mural de Jorge González Camarena en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizadas durante su mandato en 1950, dan una idea gráfica de la hazaña constructora de la sociedad y del gobierno en ese tiempo. Fue enorme el esfuerzo realizado en infraestructura y obra pública, escuelas, universidades públicas, hospitales, carreteras, vías de ferrocarril, presas, electrificación, sistemas de riego, puertos, aeropuertos y los primeros grandes proyectos para el desarrollo turístico aparecieron en la República. La economía y la obra pública son sin duda factores claves para el progreso. Sin embargo, yo quisiera subrayar un plano que va más allá de lo material y que es esencial en la vida de las naciones. Ese otro plano
es el del sentido humanista de la política y del gobierno. Hay muchas definiciones del humanismo. Las más significativas parten de considerar, en palabras de Alfonso Reyes, lo que hay de superior en el ser humano, que da sentido de identidad y alas para volar alto. El humanismo de nuestro tiempo comprende la inteligencia y la sensibilidad vinculadas a la cultura. Un gobierno humanista sería entonces aquel que no solo preserva libertades individuales, impulsa el bien común y la equidad social, así como los valores democráticos, sino que también le otorga prioridad a la educación, a la cultura, al arte, a la historia y a la academia. La academia está implícita en el concepto de universidad, que significa universalidad de las ideas y del conocimiento. Comento lo anterior porque para mí una de las características más relevantes del legado del presidente Miguel Alemán es que encabezó e impulsó un gobierno humanista, justo en una época en la que una generación excepcional de educadores, literatos y artistas iluminaron fuerte la vida y el prestigio de México. Fue una coincidencia maravillosa donde se unieron por un tiempo para bien del país la inteligencia y el gobierno. Eso sucedía justo cuando en España, frente al pensamiento de Unamuno que rondaba en la antigua Universidad de Salamanca, aún resonaba aquella célebre y desafortunada frase atribuida al general José Millán Astray de muera la inteligencia. La inteligencia era y sigue siendo enemiga natural del Estado autoritario y del populismo. Por cierto, un poco antes, el entonces gobernador de Veracruz, Alemán Valdés, le tocó en suerte recibir a muchos refugiados republicanos que, huyendo de la dictadura franquista, enriquecieron nuestra capacidad emprendedora y nuestro patrimonio cultural. Recordemos que Miguel Alemán, a quienes algunos llamaban el cachorro de la revolución, no solo fue el primer presidente civil, sino también el primer presidente egresado de la Universidad Nacional de México, que se ostentó repetidamente como orgullosamente universitario. En su juventud ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y comenzó a frecuentar a personajes de la academia y a cultivar su talante liberal y su gusto por la cultura y las artes. 3 son los frentes de naturaleza humanista del régimen del presidente alemán. El primero de ellos es que su mandato respetó el Estado de Derecho, fortaleció las instituciones fundamentales, logró el progreso mediante la conciliación y la concertación social y abrió los primeros cauces para una gobernabilidad democrática. Ha sido, hasta ahora, el único presidente que cuando rindió protesta, lo hizo tomando un ejemplar de la Constitución y leyendo puntualmente el artículo 128, que contiene el juramento de cumplirla y hacerla cumplir. Como primer gobernante civil, después del movimiento revolucionario, en su calidad de titular del Ejecutivo Federal y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, siendo hijo de general y habiéndose formado bajo el mandato de presidentes generales que inteligentemente promovieron el paso a la vida civil del país, definió con claridad las atribuciones constitucionales de los militares y el ejército. Estableció relaciones cordiales con los gobernadores, respetó la división de poderes y promovió la buena imagen del país y la amistad con otras naciones, particularmente con nuestros vecinos del norte. Desde su campaña presidencial creó las conferencias de mesa redonda
para elaborar un diagnóstico serio y un proyecto consensuado de programa de gobierno, con prioridades y metas claras. Hizo entonces de la planeación participativa un instrumento útil de gobernanza y reorganizó la administración pública para hacerla más eficaz y eficiente. Construyó asimismo un gabinete de profesionistas con sólida formación universitaria y les empoderó para cumplir con sus responsabilidades en equipo. En la batalla por la igualdad de género se utiliza la metáfora del techo de cristal como una expresión que se refiere a una barrera cultural invisible que impide a las mujeres ejercer derechos y superarse. Él se comprometió a impulsar la participación femenina y a romper ese techo. En 1947 se reformó el artículo 115 constitucional que fracturó y abrió ese ancestral dique para reconocerles por fin el derecho constitucional al voto en las elecciones municipales, lo que permitió en la administración de su sucesor, el presidente Ruiz Cortines, el pleno reconocimiento al derecho de votar y ser votadas en todos los puestos de representación popular. ¿Quién hubiese pensado entonces que en el lapso de solo una generación, yo nací justamente en 1949, a la mitad de su mandato, en desagravio a una milenaria mentalidad misógina y discriminatoria que aún no desaparece, se habría de consagrar en la Constitución la obligatoria paridad de género en nuestra democracia electoral y que tendríamos, como seguramente pronto así será, a una primera mujer como jefa de Estado y de gobierno mexicano. Un segundo frente humanista estuvo relacionado con la creación y el fortalecimiento de instituciones para el desarrollo social. Entre las acciones más significativas está la labor realizada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para acrecentar la red de hospitales, clínicas públicas, médicos, realizar campañas nacionales de vacunación evitando contagios que entonces diezmaban a la población infantil y para apoyar a grupos vulnerables. Especial importancia tuvo el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se diseñó y puso en marcha cuando él era secretario de Gobernación con Ávila Camacho, y que se consolidó en su administración como un imaginativo y pionero mecanismo tripartita para atender la salud y la seguridad de los trabajadores. La necesidad de apoyar a los pueblos y comunidades indígenas lo llevó a fundar el Instituto Nacional Indigenista. Creó el Instituto Nacional de Vivienda, que otorgaba créditos baratos, e inició la edificación de las primeras unidades habitacionales para las clases medias emergentes. Para el desarrollo rural, tomó la decisión, para algunos controvertida, de darle a la propiedad social y al ejido una orientación que privilegiara la productividad agrícola e impulsó al mismo tiempo la tecnificación del campo. La educación es el principal instrumento para lograr una mayor igualdad de oportunidades en la vida. En su gobierno la educación fue una alta prioridad. Se incrementó sustancialmente el presupuesto y se orientó a la construcción y rehabilitación de escuelas, a la contratación de más maestros y a continuar con la gran cruzada contra el analfabetismo que se había iniciado desde la época del general Calles para una población donde en los años 40 alrededor del 50% era aún analfabeta. Para ello creó la Dirección General de Alfabetización, la de Escuelas Normalistas y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, y se establecieron el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y el Instituto Nacional de Investigación Científica, que sería el embrión de lo que décadas después constituiría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El tercer frente del gobierno humanista de su mandato es el que se refiere a la cultura y al arte.
El presidente Miguel Alemán estableció en su programa de gobierno la tesis de fortalecer nuestra identidad nacional y subrayó la importancia de elevar el sentido de pertenencia a la nación mexicana, que fue civilización antes de la conquista y que luego se nutrió del encuentro de dos mundos. El sentimiento de mexicanidad iba más allá de un nacionalismo rupestre y se debía reflejar en la enseñanza de nuestra historia, en el respeto y admiración de nuestros símbolos patrios, de nuestros héroes y grandes personajes del pensamiento, filósofos, literatos, artistas plásticos, escultores, gente del teatro, de la cinematografía, de la arquitectura, de la música y de la danza. El pensamiento liberal y las tesis de cultivar y apreciar lo nuestro surgió de una generación, y permítaseme la expresión, de una pléyade de pensadores y artistas que desde la década de los 30 se sumaron a este propósito. Desde su paso por la Facultad de Jurisprudencia, juristas, sociólogos y literatos prestigiados influyeron en su formación académica. El pensamiento universal de Miguel de Unamuno, André Malraux, Simone de Beauvoir, Ortega y Gasset y Alfonso Reyes, entre otros, impregnaban las mentes inquietas de esa generación de universitarios. En México brillaban artistas plásticos de la talla de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Juan O'Gorman, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, músicos como Carlos Chávez, Pablo Moncayo y Luis Herrera de la Fuente, literatas y literatos como Martín Luis Guzmán, Jaime Torres Bodet, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carmen Toscano, Salvador Novo, Agustín Yáñez, Javier Villarrutia, Guadalupe Amor y Emilio Carballido, entre otros. Con casi todos ellos, Miguel Alemán, ya como presidente, les procuró, impulsó su creatividad, fue un asiduo asistente a la inauguración, develación y presentación de sus obras y estableció una relación respetuosa y cordial que en muchas ocasiones fue más allá de su mandato. En los documentos que se resguardan en esta residencia, hay una carta personal de Miguel Alemán donde subraya su compromiso con la cultura. Es una misiva dirigida a Frida Kahlo, en respuesta a un planteamiento de denuncia a los propietarios del Hotel del Prado por haber ocultado una frase polémica del hotel en el célebre mural de Diego Rivera llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda. El presidente Alemán, refiriéndose a ella, y así empezó su carta, como estimada amiga, señala lo siguiente en un fragmento de su texto, y lo cito: la cultura es inmortal y nunca, ni los verdaderos atentados contra ella, la han destruido en ningún momento de la historia humana, porque es incontenible su fuerza creadora. Por eso, el mejor signo de civilización de un pueblo es la libertad y la cultura. Termino la cita. Entre las muchas iniciativas en el ámbito cultural, dos son de particular relevancia: la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y la construcción de la ciudad universitaria. El 30 de diciembre de 1946 se firmó el decreto que dio nacimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo sería la institucionalización de la cultura, así como reforzar la calidad académica y artística de la educación del país y organizar las propuestas sobre las expresiones culturales que representen a México. Para Miguel Alemán, esta fue una de sus más altas y gratificantes prioridades. Decidió que su sede se constituyera en el Palacio de Bellas Artes y nombró como primer director a Carlos Chávez. Hay que recordar que Miguel Alemán obtuvo la autorización del Congreso para cambiar la sede del evento protocolario de su toma de posesión
y rindió protesta como presidente en el Palacio de Bellas Artes. Este magnífico edificio, cuya construcción inició en el período de Porfirio Díaz y fue interrumpida en varias ocasiones, se enriqueció al agregar por su encomienda al emblemático recinto del teatro obras de grandes muralistas, nuevas salas y la organización de homenajes y exposiciones de los maestros de la pintura, la música y la literatura. Fue también sede de una cruzada nacional para impulsar la identidad nacional y el amor a la cultura mexicana. Adicionalmente, en su administración se creó también el Museo Nacional de las Artes Plásticas para resguardar el patrimonio de los mejores artistas mexicanos. La otra iniciativa sobresaliente, por sus múltiples implicaciones positivas para la vida de nuestro país, fue la edificación de la ciudad universitaria. En 1945 se promulgó una nueva ley orgánica de la universidad, firmada por el presidente Ávila Camacho, como por Miguel Alemán como secretario de Gobernación y Jaime Torres Bodet como secretario de Educación, que le permitió a la máxima casa de estudios del país iniciar una nueva etapa de mayor estabilidad y crecimiento académico. Desde ese momento se concibió la idea de edificar una gran ciudad universitaria, tarea que le correspondió al presidente Alemán Valdés. Durante los 6 años de su mandato puso en ese proyecto un especial empeño. Compartió ideas con los académicos, arquitectos y constructores que participaron en el diseño y edificación de la ciudad, así como con los artistas que dejaron en su estadio monumental, en sus bibliotecas, plazas, esculturas y en las pinturas de las fachadas de sus edificios y torres su imperecedero legado. La ciudad universitaria, una de las más grandes y prestigiadas del mundo en su género, se convirtió en una verdadera comunidad del conocimiento que ha congregado durante más de 70 años a lo mejor del pensamiento universal en todas las ramas y disciplinas de las ciencias y se ha convertido también en un campo fértil de investigación, docencia y preparación de muchas generaciones de mexicanos. La ciudad universitaria fue declarada en el año 2007 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La condición de plena autonomía que se le reconoció más adelante garantiza la pluralidad de pensamiento y su independencia de los poderes políticos, económicos, de intereses partidistas o de grupo que puedan atentar contra ella. Esta valiosa herencia de la autonomía de una inteligencia colectiva que se deposita en la UNAM y en las universidades públicas locales es un activo vital e intocable de la nación que debemos defender con decisión y valentía. Más allá de los calificativos que han caracterizado las posiciones ideológicas de los personajes públicos, al ser medidos por la vara de la geometría política, como de izquierda, centro o derecha, más allá de las denominaciones doctrinales de ser considerados como conservadores, liberales, neoliberales, socialistas, monárquicos o republicanos, más allá de identificar a protagonistas de la política con colores o banderas partidistas, lo que verdaderamente importa es la congruencia entre el pensamiento de un gobernante y sus hechos. El buen gobernante debe sentir pasión por la vocación de servicio, acumular experiencia para dirigir en equipo, poseer liderazgo para armonizar y sumar, no para dividir o confrontar, y debe cumplir con responsabilidad y honestidad el mandato que el pueblo le ha conferido. Para ser merecedor, además del calificativo de estadista, el gobernante debe de tener imaginación y visión de futuro. Debe tener talento y perseverancia para concebir y concretar grandes proyectos estratégicos, para crear nuevas instituciones y fortalecer las que cumplen su cometido,
para impulsar y legar verdaderas transformaciones de fondo que permitan dar saltos históricos en progreso y calidad de vida, y debe por último también asumir su rol de gobernante con sentido humanista en el quehacer público. No es siempre la narrativa oficial durante el ejercicio del poder lo que es verdadero. Por sus obras los conoceréis. Lo verdadero son las acciones que, decantadas por el paso del tiempo, permanecen en la memoria histórica. En el caso de Miguel Alemán, podemos concluir que en la evaluación de su gestión, bien merece el calificativo de presidente precursor de la modernidad y del humanismo en México. Por esta razón, no está en el olvido. Por eso se le recuerda como estadista y se le conmemora cada año. Para terminar, permítanme hacer una breve referencia a otro ángulo de la memoria histórica que hoy evocamos y que está relacionada con la descendencia de Miguel Alemán Valdés. Para su familia, honrar la memoria de su padre, abuelo y bisabuelo ha sido muestra de reconocimiento y timbre de orgullo. Ellos no solamente celebran este evento puntualmente cada año, sino que han tenido el acierto que solo los descendientes de gobernantes ilustres pueden hacer, de preservar su residencia, esta residencia, como un sitio histórico abierto a la comunidad y de haber constituido al mismo tiempo una fundación que lleva su nombre. Mi reconocimiento y afecto a Miguel Alemán Velasco, a su esposa, así como a todos los miembros de la familia Alemán. Con Miguel Alemán Velasco no solo me une la amistad y el respeto por la figura de su padre, sino también por haber coincidido en tiempo en el privilegio de gobernar nuestros respectivos estados y de haber sido y seguir siendo parte de un proyecto que con entusiasmo y generosidad él ha patrocinado e impulsado durante más de 20 años. La Cumbre Mexicana de Negocios, que ha sido plataforma relevante para discutir y aportar ideas de personajes sobresalientes del mundo de la academia, del ámbito público y de empresarios globales y nacionales sobre el presente económico y el futuro de nuestro país. Miguel Alemán Velasco y su familia han hecho posible que gracias a la fundación, no solo esta biblioteca y esta residencia en línea de continuidad histórica acerquen el pasado y el presente, sino que el espíritu humanista del presidente Miguel Alemán Valdés permanezca, que siga vivo y actuante a través de becas, premios, investigaciones, publicaciones, celebraciones de homenajes, eventos literarios, artísticos, musicales, donde se comparten ideas y propuestas en todas las disciplinas de la ciencia. El trabajo que se realiza desde hace más de 40 años se reporta en un informe anual, como el que hoy nos presentará Alejandro Carrillo Castro, otro orgulloso y multifacético universitario que ha sido académico, servidor público, escritor, diplomático, músico, compositor y sobre todo otro incansable humanista, amigo de todos nosotros. Que la memoria y las lecciones de historia de estos gobernantes que llevaron las libertades y los postulados sociales surgidos de la Revolución a la Constitución y que nos legaron gobiernos civiles e instituciones, calen hondo en quienes tienen vocación política o en quienes pretenden representar a este gran país que es México. Y que la figura de Miguel Alemán Valdés como presidente precursor de la modernidad, el progreso y el humanismo sea un referente aspiracional para esta y las futuras generaciones. Muchas gracias.
A continuación, el licenciado Miguel Alemán Velasco dará lectura de modo virtual a los aspectos más destacados del informe anual de la Fundación correspondientes al año 2023. Buenas tardes a todos. A nombre de mi esposa, mis hijos, mis nietos, quiero agradecer de entrada las conceptuosas palabras que acaba de pronunciar el doctor José Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León y destacado servidor público de nuestro país, para conmemorar el 41º aniversario del fallecimiento de mi padre, el expresidente Miguel Alemán Valdés. La presencia de todos ustedes aquí en la Fundación, que hace 41 años decidimos establecer en su memoria, mis hermanos Beatriz y Jorge, como una asociación civil de carácter filantrópico, nos permite compartir preocupaciones y esperanzas sobre el destino futuro de nuestra patria. A partir del 2022, la Fundación opera bajo la orientación de mi hija Claudia, encargada de dirigir el Comité Ejecutivo del Patronato. Acaba de sumarse también mi nieto Daniel, para garantizar la continuidad de sus actividades filantrópicas y culturales. Gracias a los dos. Como parte del informe, me complace compartir con ustedes que el año pasado se entregaron los premios de salud y de turismo y se impartieron las cátedras magistrales de ambos programas institucionales dentro del ámbito que corresponde al programa de equidad de género, cuya coordinación está a cargo de la limón de la licenciada Irma Cue Sarquís y del doctor Sergio García Ramírez. Se llevaron a cabo diversas conferencias de mesa redonda y también se analizaron temas relativos a la participación de las mujeres en la vida social y política de nuestro país. Muy interesantes. También se organizaron mesas redondas y conversatorios en el marco de los 5 programas institucionales, en varios de los cuales se contó con la colaboración y copatrocinio del periódico El Universal. Se realizaron también veladas musicales aquí en la Biblioteca Mexicana, con mucho éxito. Quisiera también agradecer finalmente la colaboración de quienes nos apoyaron en la realización de las múltiples actividades académicas que llevó a cabo nuestra institución, a pesar de las difíciles condiciones bajo las cuales se tuvo que elaborar desde mediados del año 2020, recuerdan ustedes, debido a la pandemia, y por tanto solicito al director general de la Fundación, al doctor Alejandro Carrillo Castro, que de manera pormenorizada proceda a informar a ustedes acerca de las actividades realizadas durante el año 2023, a las que acabo de referirme de forma muy sucinta. A todos, a todas, les reitero mi agradecimiento por su amable asistencia a este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Corresponde ahora al doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación, dar lectura pormenorizada al informe de las actividades realizadas por la fundación a lo largo de 2023. Señor licenciado Miguel Alemán Velasco, señora Claudia Alemán Mañani, don Daniel Alemán Serrano, doctor Natividad González Parás, estimados coordinadores y coordinadoras de programa, estimados consejeros, amigas y amigos todos. En cumplimiento de las instrucciones del presidente de la Fundación, procedo a rendir ante ustedes el informe de las actividades realizadas por esta institución durante el 2023. En virtud de que el 14 de mayo del año pasado cayó en día domingo, fue hasta el lunes 15 de mayo cuando se llevó a cabo la conmemoración del 40º aniversario luctuoso del expresidente Miguel Alemán Valdés, ocasión en la cual, a nombre de la familia, hizo uso de la palabra la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer. El patronato de la Fundación
acordó la edición de un folleto que recoge el discurso pronunciado por la doctora Galeana en esa ocasión. Acto seguido, el presidente de nuestro patronato, licenciado Miguel Alemán Velasco, presentó una breve síntesis de lo realizado por la Fundación durante el año 2022 e instruyó al de la voz a rendir el informe pormenorizado correspondiente al mismo año. El día de hoy habré de dar lectura a las actividades relativas al año 2023. El año pasado se entregaron los premios anuales de salud y de turismo con la colaboración de los comités asesores de los programas respectivos y al apoyo financiero de doña Claudia Alemán Mañani. Desde el año 2019, el Comité del Programa de Salud de la Fundación ha sido coordinado por el doctor Juan Pedro Laclet y en la primera reunión del año, el comité acordó que la publicación de la convocatoria al 35º Premio Miguel Alemán Valdés en el área de salud apareciera el 18 de septiembre en diferentes medios de comunicación social, como lo son la Gaceta de la UNAM, del CIMBESTAB, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Biotecnología de la UNAM y la Fundación Carlos Slim, lo cual se tradujo en la presentación de 18 candidaturas que fueron analizadas cuidadosamente por los integrantes del jurado designado por el Comité de Salud. En esa ocasión, resultó premiada la doctora Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La ceremonia para la entrega del premio se llevó a cabo el 13 de diciembre aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación, en la que participaron de manera virtual el licenciado Miguel Alemán Velasco y la señora Claudia Alemán Mañani, y en la que se contó igualmente con la presencia de don Daniel Alemán Serrano, quien, en nombre de la familia, hizo entrega de la presea y el apoyo económico correspondientes. En dicha ceremonia hizo uso de la palabra la doctora Romero Córdoba para agradecer el otorgamiento de la presea en presencia de amigos, familiares y representantes del sector salud. En la siguiente reunión del comité se acordó que la 35ª Cátedra de Salud Miguel Alemán Valdés fuese impartida por el doctor David Kershenovich Stanlikowitz en 2 ocasiones. La primera tuvo como título La prevención como elemento esencial de la política de salud, el 17 de octubre en el auditorio del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a la que asistió don Daniel Alemán Serrano, quien hizo entrega del diploma y medalla respectivos. Una segunda cátedra se impartió en la Universidad Panamericana, Campus México, el 16 de noviembre y que llevó como título Nuevas tecnologías y aprendizaje mixto en el aula. Desde el año del 2018, el Comité del Programa de Turismo ha estado coordinado por el licenciado Javier Vega Camargo y el año pasado el comité acordó otorgar el 33º Premio a la Excelencia Turística Miguel Alemán Valdés al maestro Arturo Anaya Muñoz, rector del Colegio Superior de Gastronomía, así como una mención honorífica a la chef Cintia Martínez Becerril, propietaria del restaurante La Conspiración de 1809. La ceremonia de entrega del diploma y la medalla y el cheque correspondientes al premio y a la mención honorífica se llevó a cabo el pasado 13 de marzo, los cuales fueron entregados igualmente por don Daniel Alemán Serrano ante un nutrido grupo de representantes del sector turístico mexicano.
El comité acordó encargar la 31ª cátedra anual del programa de turismo correspondiente al 2022 al maestro Rafael Antonio Guerrero Arteaga, director del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de la CESA Universidad. La cátedra fue dictada el pasado 27 de septiembre en la Biblioteca Mexicana y llevó por título El pequeño empresario de turismo frente a la era digital y a la nueva normalidad. Al evento asistió igualmente don Daniel Alemán Serrano, quien conjuntamente con el licenciado Javier Vega Camargo hizo entrega del diploma y la medalla respectivos. Posteriormente, el comité de programa acordó que la 32ª Cátedra de Turismo estuviera a cargo de Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes y directora general de la TAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe, que llevó por título Un viaje necesario a acciones sustentables. El evento se realizó el pasado 15 de noviembre con la presencia de don Daniel Alemán Serrano, quien hizo entrega a la ponente del diploma y la medalla alusivos junto con el licenciado Javier Vega Camargo. Por lo que se refiere al programa de equidad de género de la Fundación, coordinado al limón por la licenciada Irma Cuez Arquiz y el doctor Sergio García Ramírez, y cuya secretaria técnica está a cargo de la licenciada Guadalupe Gómez Maganda, que aquí nos acompaña, el martes 7 de marzo se presentó en nuestra biblioteca la conferencia La resistencia cultural a la equidad de género, que corrió a cargo del de La Voz. La misma conferencia fue expuesta el jueves 23 de marzo en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el 31 de marzo fue presentada en el Auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También se organizó un conversatorio titulado Sentencias Femeninas, que fue coordinado por el doctor Sergio García Ramírez y en el que participaron Isabel Montoya Ramos, investigadora jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Geraldine González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COFRED, y Alex Salí Méndez Díaz, director de litigio en el México Igualitario. Con tristeza debemos informar a ustedes del lamentable deceso el pasado 10 de enero del doctor Sergio García Ramírez, quien fuera durante 14 años co-coordinador de este programa en la Fundación. En su memoria se organizó un recordatorio en el que estuvo presente don Daniel Alemán Serrano e hicieron uso de la palabra la licenciada Guadalupe Gómez Maganda, el doctor Diego Valadez, el doctor Raúl Contreras Bustamante, aquí presente, el doctor José Natividad González Parás, el doctor José Elías Romero Apis y doña Carmen Valles, a quien don Daniel Alemán Serrano hizo entrega de una medalla en reconocimiento a la larga y estupenda labor del doctor García Ramírez. También tuvimos que lamentar la desaparición de la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón, quien tuvo a su cargo por 14 años la Secretaría Ejecutiva de los 5 programas institucionales de la Fundación. Después de guardar un minuto de silencio, hicieron uso de la palabra el doctor Juan Pedro Laclet, el doctor José Sarucán, el licenciado Javier Vega Camargo, el maestro Sergio Vela, el licenciado Ernesto Velázquez Briceño, su hermano el embajador Luis Cabrera y su hija, la doctora Sabina Lara Cabrera, quien recibió de manos de don Daniel Alemán Serrano una medalla alusiva en recuerdo de su señora madre. La Fundación Miguel Alemán lamenta también la desaparición del destacado miembro del Programa de Ecología y Medio Ambiente de nuestra Fundación, doctor
Héctor Mayagoitia Domínguez, quien fuera miembro de dicho programa desde el año 2012. Durante 2023, la Biblioteca Mexicana, dirigida por el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer, continuó apoyando a los estudiosos que acudieron a consultar nuestro acervo histórico, como el caso de los investigadores del archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes trabajan actualmente en la elaboración del tomo 3 del libro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Por solicitud del IMBAL, se facilitó igualmente el decreto de creación de la Orquesta Sinfónica Nacional de México para ser parte de la exposición El Caminar de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se presentó en la sala Rincón del Tiempo del Palacio de Bellas Artes. A solicitud de la Fundación Carlos Chávez, se realizó un intercambio de material fonográfico y fotográfico entre las dos instituciones. La Fundación también participó en el festejo del 30 aniversario de la creación de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, asociación civil de la que somos miembros fundadores. Adicionalmente a las actividades que tienen relación directa con sus 5 programas institucionales, en el 2023 la Fundación llevó a cabo un número importante de actividades agrupadas bajo el rubro genérico de humanidades, tales como mesas redondas, presentación de libros, conversatorios, conferencias y veladas musicales que tuvieron lugar en las instalaciones de nuestra biblioteca. Así, el 3 de marzo, en el marco de la declaración del 2023 como el año de Francisco Villa, la Fundación organizó conjuntamente con el Universal y periódicos asociados en red la mesa redonda que llevó por título El General Francisco Villa, la realidad y el mito, moderada por Ernesto Velázquez Briceño, y en la que también participaron el doctor Javier García Diego, miembro del Colegio de México y del Colegio Nacional, la doctora Guadalupe Villa, del Instituto Mora y nieta de Francisco Villa, el maestro Miguel Ángel Berumen, director del patronato del Museo de la Revolución en la Frontera. La familia Alemán estuvo representada en dicho evento por don Daniel Alemán Serrano. En colaboración con Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, el 20 de septiembre se realizó la grabación del conversatorio Sabores y Símbolos de México, durante el cual el destacado historiador José N. Iturriaga intercambió comentarios con la periodista Erika Mora, subdirectora general de Justicia TV. En dicho evento también estuvo presente el licenciado Ernesto Velázquez Briceño y don Daniel Alemán Serrano en representación de la familia Alemán. Por lo que respecta a la presentación de libros, el 19 de abril y en colaboración con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, se presentó la obra México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI, del doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ocasión en la que participaron como comentaristas la diputada Amalia García Medina y el licenciado Heriberto Galindo Quiñones. El 8 de marzo se presentó el libro Manual de Negocios, Productos Gastronómicos y Turísticos, Competitividad, Gestión, Servicio e Indicadores, de Antonio Montesinos Torres, texto que contó con los comentarios de Ramón Martínez Gasca, Luis Felipe Sigüenza, Fernando Oliveira y el propio Javier Vega Camargo. El 16 de agosto se presentó el libro Amerita un café, escrito por doña Lorena Yaguno y que contó con los comentarios de Laura Suárez y Natalia Yaguno. Dentro del rubro de veladas musicales, el 3 de febrero se ofreció en esta biblioteca el concierto Numancia,
que corrió a cargo del laudista mexicano Fernando Noriega, quien actualmente reside y da clases de música en Europa. Igualmente, el 23 de febrero se proyectó aquí en la biblioteca el documental producido por TV4 de Guanajuato, en el cual se narra la vida de la gran compositora guanajuatense María Grieber, que fue dirigido por el destacado cineasta Guillermo Montemayor Gómez. El miércoles 1 de marzo tuvimos el gusto de presentar aquí en la biblioteca una velada musical titulada José María Vittier en concierto, que corrió a cargo de ese extraordinario pianista y compositor cubano, quien acaba de recibir el Premio Nacional de Música que se otorga anualmente en su país. También en colaboración con Justicia TV, el 26 de abril se presentó en la biblioteca el concierto de Argelia Fragoso, la voz de oro de Cuba, titulado Mi voz al mundo, evento que contó con la asistencia de don Daniel Alemán Serrano en representación de la familia Alemán. Y 2 meses después, el 29 de julio, la destacada artista antillana ofreció un segundo concierto intitulado Tributo a 4 grandes creadoras del bolero: María Grieber, Emma Elena Valdelamar, Marta Valdés y María Teresa Vera. El 13 de julio, bajo los auspicios de nuestra consejera, la ministra en retiro Irma Cuesa Arquiz, se ofreció un concierto con el virtuoso guitarrista mexicano Julio César Oliva. El 23 de junio, la delegación del gobierno de Cataluña en México y Centroamérica ofreció en nuestras instalaciones un concierto de habaneras con el título de Noche de San Juan, en el cual destacó la interpretación de la soprano Indira Ferrer, acompañada por la masa coral del Orfeo Catalá, dirigida por Paul Aguilar. El 29 de septiembre se presentó la Big Band infantil y juvenil de Pavel Loaida. Y también en colaboración con Justicia TV se ofreció la velada musical intitulada Las mujeres en la música popular mexicana, que corrió a cargo del maestro Nacho Méndez y contó con los comentarios a cargo del de la voz. De abril a noviembre, el maestro Sergio Vela, director general de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, retomó su colaboración con nuestra institución y nos obsequió generosamente 16 sesiones para analizar el Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, tal y como lo había hecho ya hace 15 años. De julio a septiembre se presentó en la Biblioteca Mexicana el ciclo de películas intitulado El cine se asoma al mundo antiguo, Egipto, Grecia y Roma, que corrió a cargo de quien les habla. El 25 de abril, Ricardo Oms Quiroga, presidente de la Academia Mexicana de Comunicación, dictó la conferencia El lenguaje y su impacto en la idiosincrasia mexicana, basada en su libro México Dividido. En colaboración con la Fundación Porfirio Muñoz Ledo, Nueva República, se celebraron 2 eventos como homenaje póstumo para recordar a este ilustre mexicano. El primero llevó por título Porfirio Muñoz Ledo, el político, el polemista, el hombre, que se presentó en la biblioteca el 10 de agosto con los comentarios de la doctora Clara Hussitman, del licenciado Arturo Núñez Jiménez y el de la voz, bajo la moderación del doctor Carlos Almada, que aquí nos acompaña. El segundo se llevó a cabo el 17 de agosto con el título Porfirio Muñoz Ledo, el diplomático e internacionalista, en el cual los comentarios estuvieron a cargo de los embajadores Luis Ortiz Monasterio, Ricardo Valero y Miguel Bazáñez. Desde el inicio de la pandemia, la Fundación, por instrucciones de su presidente, puso a disposición de los comités técnicos y del público en general
los 668 videos que recogen los eventos celebrados en nuestra institución desde el 2009 y que han tenido 3.617.570 visitas hasta el día de hoy. A partir del 2022, la Fundación ha promovido con éxito la utilización de la modalidad mixta virtual y presencial en la mayoría de sus eventos, lo que ha incrementado en forma destacada el número de asistentes a sus actividades programáticas y culturales. Durante 2023, diversas instituciones solicitaron a la Fundación hacer uso de la Biblioteca Mexicana para la organización de distintos tipos de eventos. La Academia Mexicana de la Comunicación, presidida por Ricardo Oms Quiroga, llevó a cabo el 22 de noviembre la ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito Empresarial en Comunicación Francisco Ibarra López a la destacada periodista Carmen Aristegui, en reconocimiento a la conformación de una empresa dedicada a la creación de contenidos noticiosos, premiación que contó con la participación de Diego Ibarra, Enrique Bustamante Martínez y Carlos Chávez de Icaza. A este evento asistió un importante número de representantes de los medios de comunicación social. Posteriormente, la empresa Leescúbrelo y el Instituto Global de la Comunicación y Expresión Pública, presididos por el doctor Enrique Bustamante, solicitó el uso de la biblioteca para realizar 2 ceremonias de premiación a jóvenes mexicanos ganadores del programa educativo integral México Lee, Piensa y Comunica. La primera de estas se llevó a cabo el 31 de mayo y tuvo como propósito la premiación de los participantes del Concurso Nacional de Oratoria Infantil y Juvenil Leescubre, Vive y Comparte tus Valores. Posteriormente, el 28 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso de cuento Tu Cuento Cuenta. Por su parte, la delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica solicitó hacer uso de las instalaciones de la Fundación para presentar el conversatorio que llevó por título The Greens EFA in the European Parliament. En 2023 se recibieron en donación 2 revólveres que nos heredó a su muerte el doctor Mauro Loyo Varela, mismas que se encuentran en proceso de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional para poder ser exhibidas en nuestra sala de armas. En 2023 se continuaron recibiendo visitas de instituciones y escuelas interesadas en conocer la réplica del despacho presidencial de Palacio Nacional, las reproducciones de las sillas presidenciales, la sala de armas, la exhibición de autos presidenciales y el acervo pictórico de la Fundación. Para finalizar, me complace informar a ustedes que las actividades a cargo de la Fundación Miguel Alemán, que tiene ya 40 años de existencia, habrán de continuar realizándose gracias a la visionaria dirección de su presidente y del entusiasmo con el que las apoya actualmente la señora Claudia Alemán Magnani como presidenta del Comité Ejecutivo del Patronato de la Fundación y de su nuevo miembro, don Daniel Alemán Serrano, lo cual, sumado a la invaluable asesoría y orientación que nos brindan en todo momento los integrantes de los 5 programas de la Fundación y el apoyo logístico que nos proporciona el pequeño pero muy eficiente equipo administrativo con el que cuenta nuestra institución, hicieron posible llevar a buen término las actividades aquí reseñadas durante el año 2023. Muchísimas gracias.
Señoras y señores, de esta manera culmina esta ceremonia. Agradecemos a todos su presencia y les invitamos un vino de honor. Buena tarde y quedan en su casa.